somos llamados a hacer lo que queremos, somos llamados a subyugar nuestras vidas a Dios. Muy bien, ¿cuántos agradecemos a Daniel? Se requiere valor para pasar acá, pero este es el valor de Daniel, lo pueden echar al foso de los leones y no se acobarda. ¡Qué bien! ¿Cómo estamos en esta mañana? Bendecidos, contentos de estar aquí en este lugar. Yo estoy impresionado, hermanos, cómo Dios es bueno. Cómo se va manifestando, cómo la iglesia va creciendo, la iglesia Fidelidad. Esta es una iglesia poderosa. ¿Por qué cree que es poderosa? La iglesia del Señor, ¿verdad? Por el Espíritu Santo que la está guiando. Y está haciendo un trabajo tremendo. Tuvimos una reunión, ya mencionó nuestro hermano Carlos, el día jueves con los dirigentes de la Asociación Oriental y con los pastores que están involucrados en esta campaña grande con el pastor Braga. Más de 370 estudios bíblicos, hay 6 obreros bíblicos trabajando y es un trabajo tremendo que se está haciendo. Va a haber un operativo médico, creo que es la próxima semana ya, el domingo, un operativo médico grande que va a atender a muchas personas. Se vamos a distribuir alimentos también, como ya mencionó nuestro hermano Centeno. Llegamos y mandamos 6 cajas repletas de ropa y la semana pasada mandamos otras 3 más, son 9 cajas. Así es de que los hermanos están contentos, impresionados, los pastores emocionados, y lo que nosotros estamos haciendo, ¿qué es? Orando. ¿Qué es lo que podemos hacer? Orar para que el Espíritu Santo se manifieste. Y hay otros proyectos que los vamos a anunciar después en diferentes lugares donde vamos a poder colaborar también en República Dominicana, quizás en Nicaragua también, en Honduras, para que cumplamos la misión, la razón de ser de la iglesia, que es predicar el Evangelio. ¿Ok? ¿Trajeron sus Biblias? Amén. Imagínense un general preguntándole a los soldados que van para la guerra ya, ¿trajeron el arma? ¿Trajeron municiones? Y por ahí un soldado dice, no. ¿Qué haría? Lo fusilan quizás, ¿no? Como lo dijo Napoleón, aquel soldado que se puso a temblar, que se llamaba Napoleón, también le dijo que se quitara su nombre, porque él tenía que tener el mismo temple de Napoleón. ¿Qué fue lo que le dijo? O te cambias el nombre o cambias de actitud. No, aquí todos somos soldados de la cruz. Este tema es muy importante, hermanos. Es un tema que tiene que ver con salvación. Es nuestra prioridad, la salvación. Claro que sí. La salvación es un asunto delicado. Nosotros a veces nos basamos en un texto que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y eso es salvación. Pero tenemos un libro, la palabra de Dios, que tiene 66 libros que hablan de la salvación desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces no podemos tomarlo como algo liviano, como algo ligero, porque la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo en Filipenses 2:12, que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Mire lo que está diciendo. ¿Y quién lo dice? Lo dice Pablo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta mañana vamos a hacer una comparación entre 3 personajes que estuvieron envueltos, podemos decir, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, 3 con actitudes y posiciones diferentes, para que podamos entender un poco acerca de la salvación. Porque nos puede pasar a nosotros como aquel paralítico que estaba ahí en el estanque de Betesda por muchos años. Y cuando el Señor Jesús se acerca, le hace esa pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quieres ser sano? Y uno puede decir, esa pregunta no tiene lógica, porque él estaba ahí, en el lugar
donde supuestamente ocurría un milagro, esperando que ese milagro ocurriera y él pudiera ser sano. Pero me imagino que después de más de 30 años de estar ahí, se había acostumbrado a estar ahí. Había hecho como un ambiente de estar ahí. Estaba enfermo, pero había perdido quizás la motivación en realidad. Y Jesús quería despertar esa actitud en su corazón. ¿Quieres ser sano? Señor, no tengo quien me meta. Y entre tanto que yo voy, otro desciende primero. Pero Jesús lo sanó. Puede ser que nosotros caminando con Jesús en el transcurso de la vida, algunos ya varios años, perdamos esa motivación. Estamos aquí porque queremos ser salvos. Queremos ser salvos. Y no podemos dar esto como algo ligero, como algo liviano. No podemos asumirlo. La salvación es un asunto delicado. Se trata de nuestro destino eterno, hacia el cual todos nosotros vamos, hacia uno o hacia otro lado. Porque es así. Al final de nuestra vida solo hay dos destinos: el lago de fuego o el cielo nuevo y la tierra nueva. Cada uno de nosotros tenemos que enfrentarlo, por esto es lo más importante. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Lucas capítulo 7. Los textos que vamos a leer son textos conocidos de la palabra de Dios. Lucas capítulo 7. Son pasajes conocidos de la Escritura, pero son importantísimos. Hemos predicado varias veces sobre este capítulo, esta escena en el ministerio de nuestro Señor Jesús, pero es importante que hablemos algunos aspectos que van a ayudarnos a nosotros a entender más de cerca el concepto de la salvación y a ver dónde nosotros estamos. Vamos a orar. Querido Señor, hemos abierto tu palabra y ahora queremos que abras nuestros corazones. Queremos que tu palabra caiga como semilla en tierra fértil, que pueda producir en nosotros frutos de arrepentimiento. Queremos ver a Jesucristo en esta mañana. Queremos venir a sus pies, queremos sentir su presencia, oh Dios, queremos sentir su abrazo y queremos sentir la plena seguridad de que en Él hay salvación y vida eterna. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Versículo 36, Lucas capítulo 7. Vamos a leer varios pasajes de la palabra de Dios porque esta escena sucede en los 4 evangelios con diferentes matices que nos van dando información sobre lo que sucedió en ese momento. Dice, uno de los fariseos, Lucas 7, 36, rogó a Jesús que comiese con él. Voy a leer todo el párrafo hasta el verso 50 y después vamos a dar algunos detalles. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz.
Vamos a retroceder al comienzo, al versículo 36. Uno de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Nosotros podíamos hablar el mensaje de esta mañana solo sobre los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Era una secta, ¿no? En los tiempos de Jesús era un grupo. Era un grupo que se apegaba directamente a la ley, que eran fieles. Se dice que eran hasta legalistas. Se apegaban más incluso a las tradiciones, a las costumbres. Eran hombres estrictos en cuanto a la observancia, en cuanto a lo que ellos conocían y profesaban. Y este hombre era, dice, un fariseo. Ahora, los fariseos no se relacionaban con Jesús. Andaban sencillamente, pero para atacarlo, para encontrar algo de qué poder acusar al Señor Jesús. La religión del Señor Jesús no causaba dentro de ellos para nada. Vamos a ver algunos ejemplos para ver cómo actuaban los fariseos. Por ejemplo, si usted va, sin perder esto, al capítulo 9 del Evangelio de San Mateo, vea cómo actuaban los fariseos. Para avanzar el tiempo, voy a leer el capítulo 9. Ahí habla del versículo 9 del llamamiento de Mateo. Mateo lo llamó el Señor y en gratitud hizo una comida. Y dice, en el versículo 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y ¿qué más? Pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos, ¿qué dijeron? ¿Por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Quiere decir que los fariseos tenían un concepto de santidad tremendo. Eran discriminadores en cierta forma. No se querían contaminar con los demás. Los consideraban pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y el que ha invitado al Señor Jesús y le ha hecho esta cena es un fariseo. Y aquí está cuestionando a Jesús por comer con publicanos y pecadores. Será por eso que el concepto cuando sucede esta escena de la mujer dice, hablando de Jesús, si fuera profeta conociera qué clase de mujer es esa que es pecadora. Los fariseos. ¿Pudiera ser que dentro de nosotros, como pueblo de Dios, hay fariseos? ¿Qué dicen ustedes? En el Sermón del Monte, en el capítulo 5 y el versículo 20, el Señor Jesús dijo algo que es impactante, hermanos. ¿Qué dijo Jesús en el capítulo 5 del Sermón del Monte, Mateo, verso 20? Porque si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué pasa? No entraréis. Óigame, y entonces, si ellos eran estrictos, si ellos eran observadores meticulosos de la ley, de las tradiciones, de las costumbres, si ellos se consideraban santos, puros, mejor que los demás, desechaban a los demás como pecadores, ¿cómo es que Jesús dice, si vuestra justicia no fuere ¿qué? Mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis? Qué tremendo. Si usted va al Evangelio de San Juan, al capítulo 3, dice que vino un hombre de noche a Jesús. Ese hombre era fariseo. Era fariseo. Y le dice a Jesús, sabemos que has venido como maestro porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Era un fariseo. Y mire que era un hombre dirigente, era un maestro de Israel, un hombre preparadísimo. Y Jesús le dice, no entra en discusión con él, le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Otro fariseo. Y entonces, es tremendo. Se creían buenos, se creían justos, se creían rectos.
y cuestionaban al Señor Jesús porque se juntaba con personas que según ellos eran pecadores. Un fariseo. Ahora, este fariseo tenía una condición. Dice que era leproso. Había sido leproso. Vamos a leer otros pasajes de la Escritura. Miren, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, esta escena aparece en los 4 evangelios. Vamos a analizar 3 personajes, recuerde. Uno es Simón, otro es María, y después le vamos a mencionar el otro personaje que vamos a analizar. Pero en el capítulo 26 del Evangelio de San Mateo, el versículo 6 dice lo siguiente. Y estando Jesús en Betania, ¿en casa de quién? ¿Cómo era él? Leproso. Había sido leproso porque ya en este caso que estaba con Jesús, que había hecho ese banquete, esa cena, ya no tenía lepra, porque la lepra era una enfermedad juntamente contagiosa. Se nos dice que Jesús lo había sanado de la lepra y la razón por la que había hecho la cena era por gratitud. Claro. Por eso dice aquí, leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Este mismo pasaje, casi con las mismas frases, aparece en San Marcos capítulo 14. Por tiempo no lo vamos a leer. No identifica a la mujer. No da su nombre en los 2 pasajes que hemos leído, ¿correcto? ¿Identifica a quién? A Simón. ¿Que era qué? Leproso. Había sido leproso. ¿Y qué era? Fariseo. Ahora, siguiendo el relato de Lucas, dice que en esa cena que había hecho en gratitud, mire, esto es lo que yo quiero que empiece a analizar sobre en el caso de Simón. Él hizo una cena al Señor Jesús con un sentido de gratitud, porque él había sido leproso y había sido sanado. Ahora, si usted va al deseado de toda la gente, es un relato extraordinario de este capítulo. Dice que Simón había sido sanado, pero en cierta forma no había sido perdonado. O no había experimentado el perdón. La cena que él está haciendo es gratitud, como gratitud ética, gratitud que podemos hacer cualquier persona dentro del mundo porque nos hizo un favor, ¿no es cierto? Es lógico. No tiene que ver nada con que él entendió que había sido que lo que él era un pecador. Era sencillamente por gratitud. Este es un asunto peligroso con respecto a la salvación, ¿sabía usted? Uno puede estar dentro de la iglesia en cierta forma por compromiso y no darse cuenta. Y aún puede tener responsabilidad dentro de la iglesia como por compromiso. Él no tiene un verdadero concepto de lo que es la salvación en su vida. Uno puede estar dentro de la iglesia incluso por sociabilizar, porque después de todo es un buen ambiente y me siento bien, ¿no es cierto? Jesús fue claro cuando le dice a los fariseos, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cómo se considera usted esta mañana? ¿Justo? ¿Bueno? ¿Recto? ¿Buen cristiano? ¿Soy anciano de iglesia por muchos años?
Eso es lo que me hace sentir a mí bien. Es lo que me hace sentir venir a la iglesia. Usted y yo somos pecadores salvados por la gracia de Jesús, por la misericordia de Jesús. En nosotros no hay nada bueno. Usted debe entender eso. No somos capaces. Mire, yo puse como lectura bíblica el Salmo 32. Y el Salmo 32 es hermoso. Lo puso David en una situación triste y agónica que estaba pasando. Él no había confesado su pecado. Porque si usted ve el Salmo 32, dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir de noche y día. Pero el versículo 1 y 2 que leímos dice, bienaventurado que. ¿Alguien puede leer el Salmo 32, versículo 1 y 2? ¿Qué es la palabra bienaventurado? Feliz. Es la palabra feliz, dichoso. Bienaventurado, ¿qué dice? Aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Y qué más? Y cubierto su pecado. Ahora, la mayor seguridad que nosotros debemos tener e implementar en nuestra vida es que hemos sido perdonados. No puede haber crecimiento en la gracia, no puede haber crecimiento en la vida espiritual si usted no tiene la seguridad del perdón de Jesús. Pero ese es un perdón, es una gratitud que se muestra no con la que estaba mostrando Simón, sino con la que muestra ¿quién? María. Fíjense qué interesante al seguir estudiando el relato, lo que pasó aquí en Lucas. Una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Cuál era la actitud de María? Ya dije el nombre, que aquí no lo menciona, pero ya vamos a ver de quién se trataba. Esta mujer vino, no se sabe, en el deseado de toda la gente dice, ¿por qué escogió ese momento? En medio de una fiesta, en medio de una cena. Imagínense cómo estamos aquí reunidos nosotros hablando y predicando y después entra una mujer y empieza a arrodillarse a los pies. Claro, aquí no está Jesús. Quiebra un vaso de perfume de alto precio y empieza a llorar a los pies. Prácticamente Simón, que es el que está dando la fiesta, dice, bueno, esta me agüitó la fiesta ya. Me echó a perder la fiesta. Sin embargo, el Espíritu Santo dice que fue el momento que el Señor, el Espíritu Santo, la Biblia dice que el Espíritu Santo obró para que esa mujer actuara en ese momento. Recuerde las palabras del Señor Jesús. Buena obra me ha hecho. Se ha anticipado a preparar mi cuerpo para la sepultura. Eso sucedió 6 días antes de la Pascua. ¿Por qué cree que Jesús dijo, donde quiera que se predique este evangelio, se dirá lo que esta mujer ha hecho? Y aquí estoy yo predicando sobre lo que esta mujer hizo. ¿Qué era lo que había en el corazón de María? Una gratitud profunda. Había experimentado el perdón de Jesús. La había rescatado de una vida miserable de pecado. Y ahora ella no venía escondiendo nada, ella no está haciendo protocolo. Ella no está haciendo una fiesta, ella viene a llorar a los pies de Jesús en gratitud. ¿Has llorado tú alguna vez a los pies de Jesús? En tu cuarto cuando tú oras, ¿te has sentido miserable? ¿Te has sentido la persona más pecadora? Hermanos, se dice que la mayor y más urgente necesidad de la iglesia es la de un verdadero reavivamiento. Pero no puede haber sin un verdadero arrepentimiento. No lo hay. No puede haberlo. ¿Cómo se logra eso? Solo a los pies del Señor Jesús.
Solo a los pies de Jesús. Simón, cuando ve la escena, entonces empieza a decir, cuando vio esto, dice el versículo 39, el que le había convidado dijo, para si si fuera profeta, ya está juzgando a Jesús, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Conocía a Jesús a María? Conocía la clase de persona que era y conocía lo que había en su corazón. Cómo te juzga Dios y cómo te juzga el mundo es diferente. Nosotros nos equivocamos, ¿no es cierto? Por eso, miren, Jesús habló palabras fuertes contra los fariseos, palabras duras. Yo me quedo pasmado con lo que Jesús le dijo a los fariseos. Vamos al capítulo 23 del Evangelio de San Mateo. Pero sabe, dice el Espíritu de Profecía que en esas palabras había lágrimas en Jesús. No las pronunció de la manera que yo las puedo pronunciar. Pero ¿cómo trató el Señor Jesús a los fariseos? Y voy a leer desde el versículo 13 del capítulo 23 de Mateo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿cómo los trató? Hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni ¿qué pasa? Qué terrible será que yo puedo ser piedra de tropiezo, hermano. Por mi justicia propia, por un espíritu farisaico dentro de la iglesia, puedo ser piedra de tropiezo. Aquí le está diciendo, ni entran ustedes, ni dejan entrar. Pero ellos se consideraban justos, se consideraban lo mejor dentro de la iglesia. Decir que la iglesia es un grupo de pecadores, para algunos suena fuerte, ¿no es cierto? No, diría algunos, ¿cómo se pone a creer? ¿A mí me está diciendo eso? No. Yo soy bueno, yo ayuno 2 veces por semana y doy mi diezmo de todo lo que gano. Él me está ofendiendo, hermano. Pero Jesús dice palabras fuertes. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, verso 14, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Hacían cosas religiosas, relevantes, pero para un propósito personal. Todo lo que yo hago y lo que tengo que hacer y usted hace, tiene que hacer por amor a Jesús y para amor a Jesús. No puede ser de otra manera, no para lograr ningún crédito. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. ¿Qué es más importante, el oro o el templo? El templo que santifique el oro, ¿no? El verso 23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Vea que si hay alguien que tenía equilibrio perfecto en todo lo que decía y hacía, era nuestro Señor Jesucristo. Él no dice que no se debe dar diezmo, no. Él dice que hay que poner las cosas en el lugar correcto. Ay de vosotros, dice que diezmáis la menta y el eneldo, pero dejad lo más importante, que es el amor, la justicia y la fe. Hermanos, mi tema de esta mañana tiene que ver con moralidad humana versus cristianismo. Nosotros podemos ser moralmente correctos, buenos. Podemos ser personas muy educadas, con mucha ética, y estar más alejados de Dios que una prostituta. ¿Cree usted eso? Jesús dijo, yo he venido a buscar a pecadores. Ahora, si usted no es un pecador, usted no tiene necesidad de Jesús. Si usted se cree bueno, usted no tiene necesidad de Jesús. Hay muchos religiosos hoy en día, vemos muchos religiosos, pero hay pocos cristianos
¿Qué es lo que determina o qué podría ser la diferencia entre un religioso y un cristiano? ¿Las obras? ¿La manera de vestir? ¿O de comer? ¿Qué es lo que puede hacer la diferencia? Claro, hay un problema. La Biblia dice que el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Quién es el único que conoce tu corazón? Jesús. ¿Lo conoces tú? Si tú dices que te conoces, estás perdido. Ni yo mismo me conozco. A veces yo mismo me sorprendo de los pensamientos feos que pasan por mi cabeza. ¿O usted no tiene pensamientos malos? Yo digo alguna vez, mira, si los pensamientos de Wilfredo se proyectaran en una pantalla, no, yo me meto de cabeza en la arena. Porque así es. Claro, tenemos pensamientos malos que nosotros mismos nos asustamos. Pero a veces por dentro, ¿qué? El Señor Jesús les dice a los mismos fariseos, les dice, hipócritas, que por fuera ustedes se muestran, son como sepulcros. Usted sabe en los cementerios, cómo se adornan, ¿no es cierto? Y son bonitas, y una lápida y todo. ¿Y debajo qué hay? Un montón de huesos podridos. Y eso es lo que hay. Y eso es lo que sucede. Conocía Jesús el corazón de esta mujer. Bueno, ya hablamos un poquito, pero como el tiempo es terrible, hermano. Y son 3 personajes. Vamos al capítulo 12 del Evangelio de San Juan. Aquí está el otro personaje. Este está más en problemas porque quiero leer en el versículo 1 y 2 del Evangelio de San Juan 11, antes de entrar al capítulo 12, para identificar a la mujer. Porque la Biblia, si hay algo que da detalles, la Biblia es sobre esta escena y sobre estos personajes. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania. ¿La aldea de quién? María y Marta su hermano. ¿Y qué dice el versículo 2? María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que, ¿qué hizo? Ungió al Señor con perfume y le enjugó con sus cabellos. Entonces aquí se le pone nombre, ¿no es cierto? La Biblia se trabaja de esa manera, como dice el profeta Isaías, un poquito aquí, un poquito allá. Vamos a ver entonces en el capítulo que leímos 26 de Mateo, dice que los discípulos se enojaron también. ¿Por qué protestaron ellos? Simón protestó porque la mujer era pecadora, según él, era una indigna. ¿Cómo el maestro, el rabino, Jesús, se iba a dejar tocar los pies de una pecadora? Ellos no podían tocar. ¿Y qué más? ¿Por qué protestó Judas? Allá dice los discípulos en el capítulo que leímos, pero vamos a leer el versículo 1 en adelante. ¿Cuándo sucedió esto? En el capítulo 12. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado, ¿cómo? ¿Quién estaba en esa cena también? Lázaro, un cadáver. Había estado muerto 4 días y estaba ahí comiendo, imagínense. Uno se goza cuando lee la Biblia, hermanos. Porque después de esto dice que salieron, si usted lee el versículo 9 en adelante, dice que salieron listos para matar ya no solamente a Jesús, sino también a Lázaro, porque este anda testificando. Miren, qué poder más grande de una persona puede testificar si ha estado muerto 4 días, lo han enterrado, lo han velado y ahora anda predicando. Hay que matarlo. Hay que matarlo. Estos estaban ciegos. Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. ¿Quiénes servían? Marta. A Marta le gustaba servir, ¿no es cierto? Usted lee el capítulo 10, versículo 38 de Lucas, donde se molesta a Marta, ¿no? Porque María no le ayuda. Le gustaba la cocina a Marta. No te da cuidado, que mi hermana no me dejas, no me ayuda. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del
perfume. Interesante que en el deseo de toda la gente dice que María estaba tan tranquila, cubriendo toda la escena que estaba haciendo de sus pies con los cabellos, y no se hubieran dado cuenta si no fuera por el perfume. Era un perfume especial. ¿Cuál es el mejor perfume que usted conoce hoy? Yo de perfume no sé nada, hermano. Yo lo único que sé es ponérmelos, lo que consigo. ¿Es cierto? Pero este era un perfume carísimo. ¿Cuánto costaba? Vamos a ver aquí. Dijo uno de sus discípulos, versículo 4. ¿Quién fue el que habló? Judas. ¿Quién era Judas? Este es el tercer persona. ¿Quién era Judas? Era el tesorero. Y mire que lo dijo el tesorero. Lo dijo el tesorero de la iglesia. Judas era el tesorero. Y mire, hablando de Judas, qué interesante lo que dice el deseo de toda la gente sobre Judas. Hay detalles que la palabra de Dios no los menciona. Dice que Judas tenía un alto concepto de sí mismo. Él se sentía superior a los otros. Él decía, estos pobrecitos que andan aquí. Él manejaba la situación. Judas, todos los demás discípulos, dice, lo respetaban. Si había alguien que podía estar a la derecha de Jesús cuando Él estableciera su reino, porque ellos pensaban en un reino terrenal, ¿quién era? Judas. Para ellos Judas era un hombre de respeto, era un hombre preparado, un hombre que tenía conocimiento. Eso era Judas. ¿Cuándo se descubrió lo que en realidad era Judas? 6 días antes de la Pascua, de la crucifixión. Y el deseo de toda la gente dice, si Judas hubiese muerto antes del último viaje de Jesús a Jerusalén, es decir, 7 días antes de la crucifixión, hubiera sido un mártir. Lo hubieran enterrado con todos los honores. ¿Qué había en el corazón de Judas? Había un amor terrible al dinero. Una cosa que no la pudo dominar. Es peligroso. Si usted tiene un ídolo que no lo puede dominar, usted tiene que luchar porque hay poder en el Señor Jesús. Porque si usted no lo vence, lo va a vencer a usted. Punto. ¿Qué cosas no vio Jesús? No vio Judas, perdón. Todo. 3 años y medio con Jesús. Contempló su rostro, su mirada, sus ojos, sus palabras. Vio sus milagros. Dice que vio los paralíticos caminar, los ciegos ver. Quedó impresionado. Es más, él recibió poder. Cuando el Señor Jesús mandó a los 12, que vinieron impresionados y dijeron, mira, aún los demonios se nos sujetan, ahí venía también Judas. Judas tuvo poder de hacer milagros. Por eso es que le digo, este tema es para que usted lo medite y yo lo razonemos. La salvación es un asunto delicado. Yo puedo decir, pero mira, Wilfredo tiene tantos años en la iglesia, ha hecho mucha obra, ha predicado el evangelio y gracias a Dios ayuda a mucha gente. Delante de Dios, ¿usted cree que eso vale? Si no está motivado por la razón correcta, es peligroso. David decía, pruébame, examíname y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno, porque hay camino que al hombre parece perfecto, pero su fin es camino de muerte. No es para asustarlos, hermanos, es para que hagamos una evaluación nuestra, si estamos yendo en el camino correcto, porque no es la fachada lo que cuenta. No. Judas era un hombre al que le respetaban sus compañeros, pero era un ladrón. ¿Qué dice el relato? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por cuánto? Era tesorero el tipo. Hacía matemáticas rápido. 300 denarios y dado ¿a quién? A los pobres. ¿Le importaba a Jesús los pobres? No, le importaba la bolsita.
Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ¿qué? Ladrón. Y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Qué terrible, hermano. ¿Sabía esto Jesús? Por supuesto. Y sin embargo, le permitió andar con él. El hecho que tú y yo estemos en la iglesia, podemos estar en una mala condición y haciendo, eso no quiere decir que Jesús no lo sepa. Yo puedo engañar a la iglesia. Incluso puedo engañar a mi esposa. Pero no puedo engañar al Espíritu Santo. Como le dijo el Señor, o como le dijo Pedro a Ananías y Zafira, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Vendiste la propiedad, te quedaste con la mitad. Mejor te hubieras quedado con ella. ¿Para qué lo hiciste? Todo lo que nosotros hacemos tiene que tener la motivación correcta y tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Si no, no tiene ningún valor. Pablo dice, yo puedo dar todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Yo puedo dar, dice, mi cuerpo para ser quemado. Y si no tengo amor, de nada me sirve. ¿Cuál es el amor que tenemos que tener en el corazón? El amor de Jesús. Es el amor que tenía esta mujer. Claro. Judas, al ver la escena, no dijo, como Simón, si conociera que esa mujer es pecadora. Él estaba preocupado por otra situación, completamente diferente. Él estaba preocupado por el dinero. Pero ante la respuesta del Señor Jesús, el deseado de toda la gente dice que se llenó de resentimiento. Mira, es peligroso el orgullo, hermano. Jesús, él esperaba que dijera, tienes razón, mujer, ¿cómo tú te pones a hacer eso? Para él era un desperdicio. Pero Jesús le dijo, déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Claro. Esa respuesta, dice el deseo de toda la gente, no le gustó. Y de ahí salió definido para ir a hacer la última negociación con los dirigentes de Israel para entregar a Jesús. A veces nos ponemos a la defensiva, ¿no es cierto? Oh, no, usted está equivocado. No, hay que tener un espíritu de mansedumbre y de humildad. ¿Por cuánto vendió? Mire, él está cuestionando de un desperdicio. ¿Y por cuánto vendió al Señor Jesús? La única actitud que Dios valora dentro del cristianismo es la actitud de María. Y a eso es la que nosotros debemos apuntar. Si hay un tiempo en que la iglesia debe experimentar un verdadero arrepentimiento, es hoy. Si hay un tiempo que debemos dejar nosotros de cubrirlos con un falso manto de santidad, es hoy. La única justicia que vale delante de Dios es la justicia de Jesús. No es tu justicia ni mi justicia. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis. Y la única justicia que nos da derecho al cielo es la justicia de Jesús. No hay ninguna otra justicia. No. Todo lo que nosotros hagamos debe ser hecho en el amor de Jesús. Cuando hemos estado hablando del apóstol Pablo, ¿no? La experiencia de Pablo es porque él llegó a entender, mire, cuando Pablo es llevado prisionero a Roma y todo, él da como 3 veces su testimonio, ¿no es cierto? ¿Qué dice Pablo él ante Agripa, ante Berenice, en todos los que lo
lo acusaban a él o lo juzgaron a él, que dice: yo era perseguidor, yo maté. Cuando yo di el voto para que mataran, este hombre experimentó una verdadera conversión. ¿Qué yo era antes de venir a Jesús? ¿He experimentado yo un cambio? ¿Ha habido una transformación? ¿Sigo siendo la misma persona, las mismas palabras, los mismos pensamientos? ¿Ha habido verdaderamente un cambio en mi vida que lo ha motivado el amor de Jesús? Pero en esta vida, mis hermanos, usted y yo nunca debemos llegar a un nivel de conformismo. Usted y yo debemos experimentar un arrepentimiento cada día. Cada día muero, decía el apóstol. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo al blanco. No me puedo conformar hoy. Claro, hoy tengo que hacer diferente de lo que hacía ayer y mañana tengo que ser diferente. La vida del cristiano tiene que ser una vida de crecimiento. ¿No puedo yo pensar que estoy bien? No. Yo debo medirme siempre a la medida de quién debo medirme. A la medida de Jesús. A la estatura de un varón perfecto. Y cuando yo me mido a la medida de Jesús y me arrodillo delante de Jesús, ¿cómo usted se ve? ¿Cómo se ve? Pero si yo me veo, por ejemplo, comparo con el hermano Martín, no, bueno, wow, qué bárbaro. O su esposa, o la hermana Eli. No, ningún ser humano debe ser marco de referencia para ninguno de nosotros. Solamente Jesús. Amén. La hermana de White dice: no se nos ha dado un modelo humano que imitar. Cristo es nuestro modelo. Amén. Y qué hermoso es conocer a Jesús. ¿No es cierto? Qué hermoso es conocer que Él nos ama. Mucha gente por eso en el cristianismo no encuentra el verdadero gozo de la salvación, porque no ha tenido ese encuentro que tuvo María con Jesús. Mire, María es extraordinaria lo que hizo. Estaba viendo un documental para ver qué dicen afuera en YouTube, por ejemplo, sobre María. Le voy a hacer una pregunta, ya estoy terminando. María, la hermana de Lázaro, y Marta, ¿era la misma María Magdalena? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan? ¿Era la misma María Magdalena? Vamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 14. Porque es interesante lo que descubrí, o sea, lo que estaba estudiando, no es tampoco mi posición. Vamos al capítulo 16 para avanzar ya a la resurrección del Señor Jesús. Capítulo 16, versículo 9. Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente ¿a quién? A María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿Cuáles son los demonios? Claro, la vida. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Claro. María Magdalena la llama aquí. Ahora, cuando usted baldeseaba a todas las gentes, dice que eran la misma. Porque dice: fue María de la que fueron expulsados 7 demonios. Fue María la primera en proclamar a Jesucristo resucitado. Sin embargo, le hicieron esa pregunta, por no sé cómo me apareció de casualidad ayer, a un teólogo grande de la iglesia, bueno, erudito en nuestra iglesia, el pastor que ya está retirado, Ángel Manuel Rodríguez. Surgió la pregunta: María de Betania, la hermana de Lázaro y María, ¿es la misma María Magdalena? Él dijo que no había certeza sobre eso.
Qué interesante. Dijo, no hay certeza sobre eso. Lo podemos asegurar. Sin embargo, el deseado de toda la gente lo dice. ¿A quién puedo creerle yo? Porque dice, fue la primera en predicar a Cristo resucitado. A la que le dijo, no me toques porque todavía no he llegado a mi Padre. Le había lavado los pies. No voy a especular, para usted tiene otras ideas. No ese es el punto sobre esto. El punto es de dónde sacó el Señor Jesús a esta mujer y hacia dónde llegó. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Cuando nos humillamos a los pies del Señor Jesús. Para Jesús nosotros somos las personas más valiosas. Él nos está puliendo y nos está afinando y nos está preparando para el cielo y la eternidad. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. La palabra de Dios dice que Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Dios nos ama, hermanos. Yo quiero que en esta mañana cada uno de nosotros nos vayamos con la seguridad del perdón de Jesús. No es por lo que tú seas o vayas a hacer o hayas hecho, es por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Para Judas, dice el deseado de todas las gentes, lo que hizo María fue un desperdicio. Para el cielo y la eternidad, dice, pareciera ser que lo que hizo Jesús en ese gran sacrificio en la cruz del Calvario es un desperdicio, porque ¿cuántos se van a salvar? Versus ¿cuántos se van a perder? Pero si solo un alma se salvara, no sería un desperdicio, porque Él no escatimó ningún esfuerzo para venir a salvarnos. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ¿quién nos condenará? Nadie. Él fue el que murió, el que también resucitó y el que también está a la diestra del Padre y el que también intercede por nosotros y el que también vendrá por nosotros. Hermanos, el amor de Jesús es lo más hermoso. ¿Cuánto estaríamos nosotros dispuestos a dar por Jesús? Esa es la pregunta esta mañana. ¿Cuánto? ¿Cuánto hizo María? Dice un vaso de alabastro que costaba todo un año de trabajo, de esfuerzo para poderlo lograr y derramarlo a los pies de Jesús. Y a veces usted cuando se mete la mano para dar el dólar más viejito, y le duele todavía. O cuando hace su sobre de 10, pero no, hermanos. Hay que entregar todo a Jesús porque Él lo entregó todo por nosotros. El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Jesús nos ama. Sintámonos seguros de la salvación, pero en Cristo Jesús, no en nosotros. Ahora, ¿qué cree que pasó con Simón? Se arrepintió, claro. Si usted lee el relato de toda la gente en el deseado es extraordinario. Dice que con esa parábola que Jesús le planteó, lo ganó. Porque le dice, mira Simón, un acreedor tenía 2 denarios, uno le debía 100, otro 50, a los 2 les perdonó. ¿A quién amará más? ¿Y qué le dice? Simón, pienso que aquel a quien le perdonó más. ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste beso. Ella no ha dejado de besar mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. ¿A quién le estaba diciendo eso? ¿Quién cree que le debía más a Jesús? ¿Él o ella? Él había sido leproso, pero también dice que era el que había arrastrado a María al pecado. ¡Qué terrible! Pero ¿lo condenó Jesús en público? Con una parábola de amor. Desnudó su corazón y dijo, wow, este que había cuestionado si era profeta, ahora se dio cuenta que era más que profeta, que leía su corazón, que leía sus motivos y de ahí fue transformado. ¿Cómo es el amor de Jesús, hermano? Que aún un fariseo que puede ser legalista, o yo puedo ser legalista, pero cuando yo llego a conocer a Jesús, a entregarme a Él, llego a experimentar verdaderamente su amor. ¿Cuánto Él me ama? Y este hombre salió transformado. ¿Qué pasó con Judas? ¿Él sí fue transformado? ¿Por qué no? Pero ¿acaso no llegó y tiró las 30 monedas y dijo, he pecado entregando sangre inocente?
Fue puro remordimiento, como dice la hermana, porque no le salieron las cosas como él pensó. Él dijo, bueno, si Jesús de todos modos va a ir al Calvario, porque ya les había dicho a los discípulos 3 veces que era necesario que fuera al Calvario, yo lo que estoy haciéndoles un favor, dice el deseado, con acelerar el proceso. Yo voy a ganar el dinerito y él se va a liberar con su poder. Pero dice que cuando vio que Jesús era golpeado, era atado y no se defendía, él sintió el verdadero peso de lo que vamos a sentir nosotros en el día final. Y él salió. ¿Y qué hizo? Se ahorcó. Y cuando la procesión iba gritando, crucifícale o condenando a Jesús, vio la escena, dice, de aquel árbol seco sobre el cual él se había colgado. Había caído su cuerpo, había quedado mutilado y los perros lo estaban comiendo. Y eso provocó, dice, por lo menos en ese momento, un cierto miedo y temblor de aquella gente malvada que iba golpeando al Señor Jesús, porque en él empezaron a ver un poco de su propio juicio. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Vamos a ponerlo de pie y vamos a orar. Bienaventurado el hombre que Dios no inculpa de pecado. Qué lindo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Tu palabra está escrita, como dice el apóstol, para nuestra enseñanza y para nuestro ejemplo. No son sencillamente cuentos o fábulas. Tu palabra son mensajes que deben llegar a nuestros corazones. Danos sensibilidad espiritual para poderla recibir. Danos un oído atento para escucharla. Y que tu palabra, como una espada aguda de 2 filos, penetre en nuestros corazones y pueda desarraigar de nosotros lo que necesita ser desarraigado. Pueda que haya un espíritu farisaico entre nosotros. Ayúdanos a ser humildes y mansos de corazón y a entender que no somos mejores que nadie, que podemos decir como el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, decía Pablo, yo soy el primero. Ayúdanos a entender cuán bajo hemos caído, cuán lejos hemos ido nosotros para poder valorar el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Gracias porque Él dijo que no vino por justos, sino por pecadores al arrepentimiento. Y en esta mañana queremos, oh Dios, que tú limpies nuestra vida de pecado, que nos santifiques y nos limpies con la sangre de Jesús. Queremos salir transformados con una nueva visión y queremos tomar nuestra salvación, como dice Pablo, con temor y temblor, sabiendo que es lo más precioso, lo más valioso, lo más grande que podemos tener en este mundo. Podemos perderlo todo, pero si tenemos la salvación y la vida eterna, lo habremos ganado todo, Señor. Ayúdanos a no tener tampoco la actitud de Judas, a jugar, como dice ella, con asuntos sagrados. Ayúdanos a respetar tu obra y todo lo que se hace dentro de la iglesia, porque, Señor, somos tu pueblo, un pueblo santo, que hemos sido llamados para reflejar tu carácter en esta tierra. Gracias, Señor, por este mensaje, que pueda hacer la diferencia en nuestras vidas para valorar la salvación, no por lo que somos, sino por lo que Jesucristo es e hizo en la cruz del Calvario. En su nombre lo pedimos todo. Amén. 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 Hola queridos amigos, ¿cómo están? Soy el pastor Samuel Braga y me gustaría invitarlos para el programa que comienza en Divisadero el 31 de enero. Vamos a pasar 2 semanas espectaculares, vamos a estudiar la palabra, vamos a descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida y lo que el Señor tiene para ti y para mí en un futuro muy cercano. Quiero desde ya decirte que anhelo estar con ustedes ahí en El Salvador
y pasaremos 2 semanas maravillosas. Así que graba aquella fecha, el 31 de enero, en Divisadero. Comienza una campaña maravillosa. Estás bienvenido y nos conoceremos en aquella fecha. Lindo poder saludarte y nos encontramos el 31 de enero.